La historia que nos ocupa hoy no es muy conocida, ya lo sé, pero os prometo que no os va a dejar indiferentes. Se trata de una conspiración en los primeros años del siglo XIX, con un intento de asesinato, intrigas palaciegas, intentos de secuestros y finalmente sentencias de muerte. El nombre de la misma se ha conocido a lo largo de los años como la Conspiración del Triángulo, y el objetivo no era otro que el de acabar con la vida del que en ese momento era el rey de España, Fernando VII, quizás el personaje más odiado por la mayor parte de los historiadores y aficionados a la historia de España, por motivos que son de sobra conocidos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el que, como os acabo de comentar, hoy os traemos una historia que no es muy conocida, pero os prometo que tiene absolutamente de todo. Una conspiración al más puro estilo de los Illuminati. Un rey odiado. Lupanares con mujeres que venden su cuerpo por dinero. ¿Cómo me fastidia no poder decir p***s por si acaso YouTube me desmonetiza? Y digo traemos porque este vídeo es una nueva colaboración, en este caso con mi colega Guillermo del canal Historia con Videojuegos, que me ha dado a conocer esta historia y se ha marcado este pedazo de guión. Y como siempre en estos casos, en el arroba del título tenéis el enlace a su canal, que ya sabéis, si os gusta, suscribiros y todas estas cosas. En fin, no me enrollo más, que esta historia es muy interesante y también hay mucho que contar. Volviendo a Fernando VII, quien también es conocido como el Rey Felón, no solamente es odiado por su lamentable actuación frente a Napoleón, sino porque cuando el llamado Deseado volvió a España, esta acaba de finalizar su guerra de la independencia contra las fuerzas napoleónicas. Los españoles de entonces habían defendido su territorio como no lo habían hecho sus monarcas, y estos esperaban que al menos los avances políticos conseguidos durante el conflicto fueran respetados. Pero tristemente solo pudieron ver cómo el rey, el día 4 de mayo de 1814, firmaba el decreto de supresión de la Constitución de Cádiz, y no tardaría en comenzar a perseguir a muchos hombres y mujeres que se habían dejado la piel durante la guerra. Esta acción daría comienzo al sexenio absolutista y la restauración del antiguo régimen en España. Desde ese momento hubo diferentes conspiraciones, intentos de golpe de Estado o pronunciamientos para volver a algo similar a lo creado en las Cortes de Cádiz de 1812. Sin embargo, la mayor parte de estas actuaciones fueron en vano hasta el trienio liberal. Uno de esos intentos es el que nos ocupa hoy y nos transporta hasta febrero de 1816, 2 años después del final de la Guerra de Independencia Española. Para entonces, había muchos miembros del ejército de pensamiento liberal que se sentían traicionados por su monarca y creían que su secuestro o su muerte haría un mayor servicio al país. Uno de esos militares y cabecilla de la conspiración que estamos relatando era el general y abogado Ramón Vicente Richard, natural de Valencia y antiguo guerrillero durante la lucha contra los franceses. Nuestro protagonista pertenecía a una logia masónica que tenía como objetivo secuestrar en primer lugar al monarca y, en caso extremo, asesinarlo. En caso de que el secuestro del monarca no llegase a buen puerto, se pretendía obligar al este a firmar y reinstaurar la Constitución de 1812 para establecer nuevamente el gobierno liberal en el territorio español. Sin embargo, las conspiraciones necesitan de mucha gente para ser llevadas a cabo, con un peligro mayúsculo si uno de los integrantes es capturado antes, durante o después de realizarse. Es muy sencillo que mediante métodos tan persuasivos como la tortura, la amenaza de familiares o el miedo a ser condenados a muerte, un solo eslabón de la cadena hable y dé toda la información que conoce a sus interrogadores. Pero lo que está claro es que uno no puede contar lo que desconoce, así que para esta conspiración se basaron en el modelo triangular que utilizaban los propios Illuminati. Más concretamente era el ideado por Adam Weishaupt, que, era el fundador de dicha orden en Baviera. Mediante este sistema, cada conspirador solamente conocía a otros 2 integrantes, por lo que si era capturado y torturado, como mucho podría dar información de 2 nombres. Así, estas personas tendrían el tiempo suficiente para huir, esconderse o aplicar cualquier medida preventiva necesaria para que el plan siguiese en marcha. Pero claro, aquí lógicamente muchos os preguntaréis que si pillaban a uno, pues este uno, si era torturado o interrogado, podía nombrar a los otros 2, y estos 2 a otros 4, y estos 4 a otros 8, y así sucesivamente, y el plan pues como que se iría al carajo. Pues sí, la respuesta es que obviamente sí. Al final en una red así, pues todos los nombres de una manera u otra suelen estar conectados. Y podría descubrirse todo el plan aunque utilizasen identidades falsas. Pero con este sistema, al menos, se gana algo más de tiempo, en caso
de que una de las células sea descubierta. Además, no todos tienen el mismo nivel de resistencia ante las torturas. Mientras que un elemento confesase más rápido, otro podría hacerlo más lento o incluso entorpecer la investigación. En cambio, si todos conocen a todos, con la sola captura de un conspirador que además no resistiese la tortura, todos los demás conspiradores quedarían expuestos al momento. Y no hace falta decir que esta conspiración no fue cosa de 4 personas. De hecho, el plan de dividir la malla fue bastante efectivo, ya que muchos de los conspiradores no fueron nunca descubiertos. De hecho, se cree que pertenecían a la misma, o al menos conocían de su existencia, otros militares famosos como Spoz y Mina, Rafael Riego, Porlier o Lacy. Pero la trama supuestamente no solo implicaba al ejército, puesto que también se cree que había funcionarios de palacio y criados implicados. Volviendo a la figura de Ramón Vicente Richard, su plan inicial era estudiar los hábitos del rey, saber los lugares que frecuentaba y ver dónde sería más efectivo realizar un secuestro. Una vez puesto Fernando VII bajo custodia y en calidad de rehén, se le haría firmar la Constitución a cambio de su vida. Parece que por entonces su intención era que el monarca se convirtiese en una marioneta de los militares liberales. Sin embargo, los conspiradores tenían claro que el intento de secuestro podía salir muy pero que muy mal. Y por lo que hemos conocido hasta ahora de este plan, en el caso de que el secuestro no pudiera producirse, estaban obligados a acabar con la vida del monarca. Aunque se dice eventualmente por ahí que el resultado final de este plan no sería otro que el de asesinarle, ya que, como comprenderéis, un rey difícilmente se podría dejar secuestrar por un par de malhechores. Quizás, después del hipotético regicidio, se pudiese meter mano desde el ejército y palacio para instaurar un gobierno liberal, pero quién sabe, pues los detalles sobre qué hacer después de la posible muerte del monarca son bastante esquivos. Ahora, el lugar para el secuestro o asesinato debía de ser perfecto. Tenía que ser de fácil acceso y fácil salida, por lo que el palacio estaba descartado al haber guardias que complicasen todo el asunto. Debía de ser rápido o que incluso pudiesen hacerlo un par de personas. Además, tenía que ser discreto hasta el final, puesto que el monarca parecía saber perfectamente, en realidad como cualquier otro político con poder, que cualquier persona de su entorno, ya fuesen criados, amigos o oficiales del ejército, podrían querer matarlo. De hecho, el miedo a ser asesinado fue lo que le llevó a contratar a Perico Chamorro, quien realmente se llamaba Pedro Collado. Un hombre normal y de la calle, que solo era aguador en el momento en el que el rey lo conoció en un prostíbulo, cuando aún era príncipe. Es más, parece que Fernando y Pedro se llevaban bastante bien y podrían considerarse amigos. Además, su origen humilde lo convertía en alguien ideal para espiar al resto de criados y que alertase al rey en caso de que hubiese peligro de ser envenenado. Por ello, el palacio, las inmediaciones de este o cualquier acto oficial debía de quedar descartado, ya que en este caso había muchos factores a controlar y cualquier mínimo detalle podía hacer que la conspiración saliese mal y de esta forma cayeran varios sujetos de la conspiración. Sin embargo, había otro lugar en donde se podía sorprender al monarca, y es que, como cualquier rey de su época, solía tener sus salidas nocturnas, con una escolta muchísimo más reducida y disfrazado como cualquier otro madrileño para evitar ser reconocido. En sus salidas le acompañaban casi siempre las mismas personas, Perico Chamorro y el duque de Aragón, quien ocupaba el puesto de jefe de guardia de corps. Pero, ¿dónde podían ir 3 hombres de noche en Madrid, 2 de ellos de alta alcurnia y uno perteneciente al pueblo llano? Pues sí, como podéis ir imaginando, a un lugar que no importa mucho de dónde vengas o quién seas, solo lo que busques conseguir. Y sí, voy a dejar de darle vueltas y deciros que estamos hablando de uno de los lugares más antiguos de la historia de la humanidad, un lupanar. En dicho lugar, el monarca se había encaprichado de una prostituta. Algunas fuentes dicen que se trataba de una mujer que se hacía llamar Pepa la Malagueña, mientras que en otras se la menciona como Lola la Naranjera o la Tirabuzones. Sea como fuere, el lugar se encontraba en la calle Ave María, cerca de las inmediaciones de la Puerta de Alcalá de Madrid. El general Richard y sus hombres, al enterarse de esto y de que el rey iba asiduamente a ver a esta mujer, deciden que el momento ideal para el asesinato, o ser posible el secuestro, sería cuando se encontrasen a solas con la dama. Lo que desconocemos por ahora es si ella estaba implicada en el plan o no, puesto que suponemos el plan podía realizarse de varias formas. Los siguientes escenarios quiero recalcar que son suposición nuestra,
Pues como os imagináis, si conocéis un mínimo de historia de España, el monarca no llegó a correr peligro, pero el motivo lo veremos más adelante. Si Lola, Pepa o la Tirabuzones, o fuera cual fuera su nombre, se encontraba implicada en la trama, solo tenía que esperar a que el rey visitase, se desnudase y durante el encuentro esperar a que una o dos personas entrasen en la habitación y ejecutasen el plan. La opción sería que alguno de los implicados pagase directamente a la mujer para poder esconderse en la habitación, lo cual hacía que la pobre mujer no tuviera necesariamente que saber nada de la trama, y así el hombre que estuviera escondido pudiera asesinar al monarca por la espalda. O tal vez que se colasen directamente en la habitación. En este caso ya sabéis, esperar a que el monarca entrase en la habitación acompañado de la mujer y que entrasen varias personas y que se lo llevasen amordazado lo más discretamente posible. Pero como os decía, la noche del secuestro nunca jamás llegó a producirse, por un simple descuido que llevó al traste con todo el plan. En el intento de que todo quedase atado y nada cayese en el azar, se buscó captar a 2 sargentos de la Armada para el complot, misión que se le encargó al barbero Baltasar Gutiérrez, quien durante varios días se entrevistó con uno de los sargentos llamado Francisco Leiva e intentó sondearlo hasta que llegó el momento de preguntarle si quería participar en un plan arriesgado. Este, parece que con intención de averiguar qué ocurría, le siguió el juego. Baltasar, durante diferentes días, quedaba con el sargento y lo invitaba a bebida y comida. Tras varios encuentros, el barbero ya pensaba que el muchacho era de fiar, por lo que le pidió que para llevar a cabo el plan tan arriesgado que no paraba de insinuarle, sería necesario que convenciese a otro compañero. Por lo que Francisco llevó a Victoriano y Jan a la próxima reunión, alegando que ambos eran capaces de hacer lo que fuera necesario. Parece que en el momento de captar a los 2 sargentos, el plan que les revelaron consistía en lo siguiente. Sin haberles dicho aún quién era el objetivo, pero sí cuáles eran las intenciones, les explicaron que debían de ir al lugar del prostíbulo y buscar a un personaje en concreto. Deberían de acercarse a él y su comitiva y darle la oportunidad hasta en 3 ocasiones de que los acompañase y poder secuestrarlo. Pero si éste se negaba, deberían de darle muerte con sus puñales e irse. Sin embargo, estos fueron rápidos, y parece que se olieron que lo que les proponían no era un simple asesinato. Los sargentos, sin deseos de inmiscuirse en una trama de regicidio, avisaron a su capitán Rafael Morales del plan que se estaba gestando. Los planes de que la conspiración había sido descubierta llegó hasta oídos de Richard, pero no le fueron transferidos los nombres de los delatores, y a partir de aquí, todo lo que podía salir mal, salió mal. Richard, en un intento de controlar los daños, pues se fue a avisar a los 2 sargentos que estaban implicados en la trama, para animarles a huir. Pero por desgracia para el cabecilla, en el momento de descubrirse como conspirador, los sargentos sacaron sus armas y lo llevaron ante su capitán. Tras él, también fue detenido Baltasar Gutiérrez como cómplice, además de otras 50 personas como sospechosas, entre las que se incluía el servicio doméstico de Richard o la esposa de Baltasar. Sin embargo, en este aspecto, parece que la estructura triangular del plan funcionó, pues la mayoría de esos 50 sospechosos fueron liberados ante la falta de pruebas. Pero por desgracia, el destino que les esperó a Richard y Baltasar no fue tan feliz. Ambos fueron sentenciados a muerte el 6 de mayo de 1816. Richard en calidad de cabecilla de la trama y Baltasar, como os comentábamos, por cómplice. Fueron conducidos al patíbulo en un carro hacia la Plaza de la Cebada de Madrid, donde se les ahorcó y finalmente fueron decapitados, y sus cabezas expuestas cerca del camino de Vicálvaro como advertencia de lo que ocurriría a futuros conspiradores. Aunque, como sabemos, los intentos de derrocar al rey, o al menos que jurase la Constitución, siguieron dándose, todos ellos fallaron hasta el triunfo del trienio liberal de Riego. Pero entre los pronunciamientos fracasados después de esta conspiración de 1816, podemos mencionar el de Lacy y Gutiérrez en Barcelona en 1817, con bastantes personas implicadas, pero que por improvisar demasiado acabó fracasando con la muerte del propio Lacy. También ese mismo año en Murcia y Granada, Juan Van Halen intentó realizar otro pronunciamiento, pero fracasó. Lo mismo podríamos decir para el caso del intento de pronunciamiento del coronel Joaquín Vidal, quien comenzó bien en Valencia al tener bastantes oficiales implicados, pero que vio sus planes truncados con la muerte de la reina Isabel de Braganza. Al tener que cambiar el lugar del pronunciamiento, se acabó descubriendo la trama y llevando la pena de muerte tanto a Vidal como a Félix Bertrand de Lis y Diego María de Calatrava el 22 de enero de 1819.
Con poco más que añadir, solo podemos decir que, como hemos visto, el siglo XIX español comenzó muy pero que muy interesante para todos los amantes de las conspiraciones, las intrigas de palacio y, en definitiva, las traiciones por el poder y la política. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, que es gratis, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario con qué os ha parecido el vídeo, que me ayuda más todavía, o podéis compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo.